Como muchos de ustedes saben, los que están en España lo saben perfectamente, los que no están, no. El grupo terrorista, la banda terrorista ETA, que mató a muchísimas personas, alrededor de 1,000 personas, en una larga historia de violencia brutal. Entre ellos, es el tipo de organizaciones que empiezan para luchar en contra de los opresores y acaban matando al que se les pone enfrente. Y acaban matando a gente que no tiene nada que ver con la opresión contra la que supuestamente estaban luchando al principio. No pienso en alguien del que vamos a hablar ahora. Entonces, el Partido Popular, a ver, hace 10 años exactamente, Alfredo Pérez Rubalcaba como ministro del Interior en España consiguió, después de muchos años de esfuerzo, de infiltraciones, de trabajo policíaco, de todo tipo, que ETA dejara las armas, solo que dejara las armas, pero se consideró un triunfo porque se consideró que era la rendición de ETA, y se consideró, y hay razones para decir, bueno, sí, ETA se rindió, pero hay razones para decir, sí, pero me gustaría que fuéramos un poco más allá, y de eso quiero hablar ahora. Pero para el Partido Popular, la derecha española, que se está convirtiendo cada vez más en una ultraderecha cercana a Vox, a los nazis de Vox, ellos han tenido dos problemas graves. Primero, detestaban a Alfredo Pérez Rubalcaba. Esto era grave. Pérez Rubalcaba era uno de los personajes más relevantes, más importantes, más entrañables del Partido Socialista, y un hombre con una capacidad tan grande como para haber encabezado la desarticulación de una banda terrorista que durante décadas y décadas aterrorizó a la gente, ¿no? Me tocó aquí en España la muerte de Miguel Ángel Blanco, un concejal del PP, un chavalín de 20 y tantos años que tocaba en un grupo de rock y era concejal en un pueblito, y le metieron un tiro en la nuca porque no se pagó un rescate. O me tocó la muerte de Ernest Lluch, el padre de la sanidad pública española, en condiciones de las que podemos hablar ahora. Bueno, el problema es que entonces el PP tiene dos problemas: que el PSOE haya derrotado a ETA, que lo haya hecho Alfredo Pérez Rubalcaba, y que haya una rama política independentista vasca, contra la que yo estoy, como estoy en contra de todos los independentismos y de todos los nacionalismos, esto lo sabe cualquiera que me haya visto en el pasado, y que está encabezada por un sujeto que fue un pistolero de ETA, Arnaldo Otegi, que fue secuestrador, estuvo en la cárcel por un secuestro y posteriormente se le ha acusado al menos de 2 secuestros más por los cuales no se han realizado juicios, y que, hombre, lo que él está tratando es de sacar a los 200 asesinos de ETA que están todavía en la cárcel. Y lo que hizo ahora Otegi, que está España negociando sus presupuestos, y que él representa al grupo de parlamentarios vascos independentistas del partido Bildu, que están allí porque hubo gente que votó por ellos, nos guste o no, y como demócrata no me gusta, pero como demócrata lo acepto. Dijo el miserable Otegi que ellos aprobarían los presupuestos a cambio de que España liberara a los 200 presos que hay. Primero que nada, el presidente no puede liberar a los presos. Esto es un trabajo del Poder Judicial. Pero tanto a Otegi como al PP le conviene pensar a responsabilizar al presidente, que finalmente es socialista, de la liberación de los presos. Y entonces el PP, que ha llegado últimamente a niveles de una bajeza, digo, absolutamente asombrosa, hizo lo siguiente, y esta es Isabel Díaz Ayuso, que está compitiendo con Pablo Casado por el liderazgo del Partido Popular, y se quejó de que fuera necesario negociar los presupuestos de España con ETA. Pues no es ETA. Por más asco que nos dé, lo más curioso es esto, mire. En 2011, 2012, el que era el alcalde de Vitoria, que era Javier Maroto, y que es del Partido Popular, pactó con HB, con Herri Batasuna, el antecesor de Bildu, los presupuestos de Navarra. Y lo hizo diciendo que, bueno, que para él Bildu no era ETA y Herri Batasuna no era ETA. Da mucho asco de verdad.
Aquí lo tienen ustedes. El PP negoció los presupuestos de Navarra con HB Bildu cuando ETA todavía mataba gente. Es decir, 2011 todavía había muertos y había las últimas víctimas de ETA, entre las que estaba otro, ese no era del PP, sino socialista, Isaías Carrasco, que era un cobrador de peajes en una autopista, es decir, un trabajador de un nivel bastante modesto, que había sido concejal en su pueblo por el Partido Socialista y por ese delito le meten un tiro en la nuca y lo matan frente a sus hijos. No puedes esperar que yo tenga ningún respeto ni por gente así ni por quien los defiende. Otegi me parece uno de los seres humanos más deleznables que hay, pero está allí porque lo han elegido y como demócrata me lo tengo que tragar. Otegi se reunió con Ernest Lluch pocas semanas antes de que lo mataran, con Ernest Lluch, y Ernest Lluch le llevó un balón firmado por los jugadores del Barça al hijo de Otegi porque sabía que el hijo de Otegi era del Barça. Y Otegi ni le advirtió que lo iban a matar, ni protestó cuando unas semanas después le metieron un tiro en la cabeza al padre de la sanidad pública española, de la que se benefician hoy también los defensores de ETA. Bueno, pero ¿van a negociarse los presupuestos con ellos? Sí, la gente que los votó también es destinataria de los presupuestos del país, nos guste o no. A mí no me gusta, pero soy un demócrata y lo trago. Pero el colmo es cuando Ayuso dice lo siguiente, que a mí me dejó aterrorizado. Me hace gracia cuando tengo que escuchar al etarra del señor Otegi, que ha estado en prisión por ser pistolero, secuestrador y por pertenecer a una banda terrorista, hablar para blanquear lo que ha sido el terrorismo. Nos hablan de las víctimas del franquismo todos los días, pero hay que abandonar a las víctimas del terrorismo, que son de ahora, cuando ETA está más viva que nunca. A ver, a mí no me hace ninguna gracia. A mí me da muchísimo asco cualquiera que intente blanquear el terrorismo de ETA. Ahí me llama la atención que el lenguaje que utiliza Isabel Díaz Ayuso, o sea, que le hace gracia. Ay, qué gracioso, Isabel. Están blanqueando el asesinato de casi 1,000 personas. No. Pero cuando dices que ETA está más viva que nunca es porque eso es lo que quisiera el PP. Necesita a ETA viva. Cuando los independentistas vascos están en las instituciones democráticamente, no son ETA. Quieres que sean ETA porque de otra manera no puedes. No tienes argumentos para enfrentar al gobierno al que quieres destruir. Porque mira, el problema con ETA no es Bildu. El problema con ETA, que yo he denunciado en numerosas ocasiones, es que hay 377 asesinatos de ETA sin esclarecer. Es decir, hay cientos de asesinos de ETA que están libres y felices de la vida y que gozan de impunidad y que deberían estar en la cárcel porque han asesinado a 377 seres humanos. El problema es que ETA como organización no se ha rendido. Dejó las armas, pero no se ha rendido. No ha entregado las armas que tiene. No ha entregado los pisos francos, las inversiones inmobiliarias que evidentemente hizo y que sabemos que hizo a lo largo de toda su existencia. No ha entregado los enormes recursos económicos que exaccionó sobre todo a los empresarios vascos para mantener financieramente el esquema de la banda terrorista. Quiere decir esto que ETA, alguien de ETA en algún momento enloquecido como el IRA auténtico en Irlanda, puede decidir volver a matar. Entonces, el problema no es que una parte de la banda terrorista, incluido el bestial Otegi, esté en las instituciones. Otegi salió de la cárcel, pagó su culpa, nos guste o no, sea despreciable o no, sea verdaderamente una verruga en la zona más dolorosa de la humanidad. Su posición, su estancia allí es legal. No, yo no le daría la mano, jamás, pero tengo que reconocer su legalidad. Pero es bueno que los independentistas vascos estén en las instituciones, incluso gente como Otegi, sí, porque así no matan. Y eso era lo más importante, y lo decía Ernest Lluch en el primer alto al fuego de ETA. Decía Ernest Lluch, así no matan, y que no maten es lo importante.
Pero el PP necesita que te esté viva. Si no, decía yo, no tiene argumentos. Sobre todo no tiene argumentos para no participar democráticamente como representante de una gran parte de la ciudadanía española en la elaboración y aprobación de los presupuestos generales del Estado. El pretexto del PP para eludir su responsabilidad política de participar en los presupuestos son los pocos representantes de Bildu en el Senado, en el Congreso, en el Legislativo. También es su pretexto para no participar en la renovación del Consejo General del Poder Judicial, en el gobierno general del país, con todas las cosas que se necesitan consensuar en beneficio de todos. Porque esto lo haces durante el tiempo de gobierno, en lo que te preparas para que cuando vengan las elecciones tú discutes y te confrontas y tomas el poder. Porque quieres tomar el poder, para eso existen los partidos políticos. Pero el PP ha tomado el ejemplo de Donald Trump y está en campaña permanente. Ese sí es un problema para la democracia. Si el PP creyera que es tan malo que se pacte con Bildu, entraría al diálogo de los presupuestos y además reconocería que hubo algo extraño cuando pactó el PP con Bildu o con HB, que era su antecesor. Si no lo hace, ¿qué es lo que está logrando el PP? Forzar que Bildu sea parte de la negociación de los presupuestos. Esto es lo mismo que hicieron ellos, pero ahora lo usan cínicamente como base política, para quienes estamos atentos a la violencia de ETA, pero también a la mentira de los neotrumpistas, y para remate somos demócratas, que cada vez parece estar menos de moda y cada vez creo que es más necesario. Todo esto resulta verdaderamente nauseabundo. Señora Ayuso, usted podría comportarse como una persona normal alguna vez, por favor.